mercado, que es la disponibilidad a pagar. ¿Quién está dispuesto a pagar por qué? Y si alguien está dispuesto a pagarlo, el mercado lo va a ofrecer. Y entonces aparecen estas ofertas. A mí me preocuparía el caso de que sean los usuarios de estos servicios los que tengan que pagar por una innovación que le correspondería promoverla al gobierno, generar las condiciones, o que también debería de ser impulsada, ¿por qué no?, por otros medios, por la iniciativa privada. Facebook lo hace de manera constante, empujamos negocios pequeños, muchos de ellos pudieran ser, esperemos que sean nuevas PACs que den servicios, pero eso no significa que tengamos que subir las ofertas Zero Rating para promocionarlas. Nuevamente, porque este es un tema de mercado, es un tema comercial. Existe otra forma de promover el uso y el crecimiento de aplicaciones. En el tipo de ofertas que existen, no quisiera ahondar mucho porque ya mis compañeros lo hicieron. A mí lo que yo rescato de eso, lo que a mí se me hace muy interesante, es la riqueza de ofertas. Y otra vez, ¿por qué? Porque hay una riqueza o hay una gran variedad de demanda de estos servicios. Y entonces tenemos esquemas para prepago, pospago, algunos que restringen, otros que excluyen, etcétera. Hay una sopa de oferta, hay una sopa de opciones y el usuario va a buscar la que más se le acomode. Y retomo lo que decía Daniel. Si forzáramos a que los operadores trajeran la oferta que nosotros con las mejores intenciones pensamos que sería la adecuada para promover algo, le quitaríamos toda la esencia que tiene de un motor de competencia y un motor de crecimiento del mercado que tienen las ofertas Zero Rating, ¿no? Ahora, el tema de las implicaciones regulatorias, aparte de las implicaciones de mercado, es también muy interesante y es muy importante. En México tenemos el principio de neutralidad de red como tal, ya lo comentaron también los compañeros, en la ley. Estamos pendientes de algunas líneas para ahondar más sobre cómo operaría. Existen, por supuesto, en muchos otros países este principio como derecho, como regla. Nuestros vecinos del norte pues están pensando en eliminar lo poco que tenían al respecto. Pero bueno, la cuestión es que bajo este principio tenemos en el mercado y se pueden diseñar en el futuro ofertas que no sean violatorias de la neutralidad de red y que sí mantengan los beneficios que a los usuarios representa la existencia de paquetes Zero Rating. Y existen de esa manera. Aquí en México, por supuesto, ya comentamos mucho la oferta que hay. En otros países de igual forma existe. Y yo quería retomar dos casos que son importantes porque reconocen de alguna manera de parte de los reguladores el valor que significa para el usuario las ofertas Zero Rating. El primero es el caso de Europa, que todos ya conocemos, las guías de BEREC, que limitan, no lo prohíben, limitan el Zero Rating de manera o en base al paquete de datos del usuario. Y estos en la realidad del mercado o esta visión en la realidad del mercado no ha podido bajar al 100 porque los reguladores de los diferentes países de la Unión Europea encuentran el beneficio o encuentran que en su visión esto no es violatorio de determinados principios de neutralidad de red y las mantienen. Otro caso muy interesante es Chile. Chile tiene el principio de neutralidad de red también en sus leyes, prohíbe o prohibía de manera específica el Zero Rating o ciertas maneras de Zero Rating y lo modificó meses después, precisamente porque encontraba que había un beneficio. O sea, Subtel manda en su momento un comunicado a los operadores que les permite hacer Zero Rating con determinadas características. ¿Eso exime al Zero Rating o a cualquier práctica de mercado de preocupaciones regulatorias? Por supuesto que no. Inclusive hoy Zero Rating está de cierta forma bajo un régimen regulatorio. Tenemos libertad tarifaria, pero hay necesidad de transparencia y de publicar las tarifas. Hay al menos un par de operadores que tienen que registrar y tener aprobadas sus tarifas.
Y existen ciertamente, como también ya se comentó, preocupaciones sobre lo que pase posterior ya en el mercado a la entrada o a la práctica de estos esquemas, el famoso término de la regulación ex post. Es decir, hay cosas que pueden pasar después que nos preocupan. Una es la integración vertical, que también ya se comenta, la importancia de que no se tomen ventajas indebidas de un ISP que tenga a la vez una oferta propia PAC. Puede haber también, por supuesto, es algo que hay que evitar, bloqueo de ofertas. Aquí quisiera ser muy puntual, el tema de bloqueo o discriminación per se no significa ni que todas las apps deben estar arriba, ni que ninguna pueda no estar. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo del mercado. El competidor más importante de Instagram es Snapchat. Si no hubiera esta apertura o esta ausencia de bloqueos, ninguna de las ofertas que vimos tendría Snapchat e Instagram al mismo tiempo. ¿Por qué no tiene otras? No quiero, por supuesto, mencionar nombres. Porque no hay una demanda del mercado por ellas, porque no han llegado a una masa crítica de usuarios que le haga atractivo al operador. Ahora, debe ser la labor del regulador y debe ser el vehículo en las ofertas Zero Rating para que eso suceda. Por supuesto, es algo que puede estar a discusión, pero yo creo que hay otros vehículos para hacerlo. Y bueno, ya solamente para terminar, yo quisiera concluir diciendo que es importante ver, analizar y entender los beneficios que ha tenido el Zero Rating en el mercado, sobre todo para los usuarios. Ya no pensemos nada más en la cuestión de los operadores o de los propios PACs. El usuario se beneficia de esto, eso es importante. La regulación debe promover la innovación, estábamos completamente de acuerdo. Hay que encontrar el vehículo adecuado, insisto. Es posible, muy probable que no sean las ofertas Zero Rating. Y bueno, y en todo caso, un enfoque regulatorio que sí es importante estar enfocados en es el tema ex post, que no haya o evitar que haya consecuencias dañinas que afecten la competencia, que afecten los derechos de los consumidores, que afecten el sistema de precios y en general creo que estos diálogos son muy útiles para encontrar esas fórmulas y bueno, yo a nombre de mi empresa a las órdenes de ustedes para seguir participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lester. Me presento, soy Salomón Woldenberg, el secretario técnico de la comisión. El senador tuvo que salir a un llamado urgente, pero procedo a darle el uso de la voz a Víctor Pavón y Mayor. Muchas gracias, buenas tardes. Cuando me senté aquí, la primera pregunta que me hice fue por qué Adriana quería hablar al final y ahora ya entiendo por qué tenemos esta gran ventaja, porque puedes replicar y puedes hacer comentarios sin derecho a réplica por el tiempo, seguramente con la gente. Pero, a ver, lo que traigo una pequeña presentación. Lo sorpresivo es que gran parte de lo que hoy acaban de comentar todos mis compañeros encaja perfectamente en alguna de las partes de la presentación. Entonces voy a hacer como una especie de resumen. Voy a enfatizar algunos puntos, en algunos puntos creo que no se han mencionado algunas cosas, voy a enfatizar particularmente eso, pero Adriana, por ejemplo, se preguntaba el tema de qué instrumentos podemos tener. Al final cerrabas discutiendo el tema de interregulación y competencia, que me parece extremadamente relevante. De hecho, cierro con una de estas láminas sobre el tema de regulación, competencia en este tipo de temas. Carlos se preguntaba precisamente qué queremos proteger, ¿no? Cómo lo debemos de proteger, el tema de los instrumentos, también abordado en la presentación. Y mis dos compañeros economistas excelentemente discutieron temas que como economistas lamentablemente tenemos que coincidir, o afortunadamente, el tema de la discriminación de precios, el tema de las deficiencias económicas que se generan a través de este tipo de esquemas, y cómo se puede llegar a equilibrios que sean curiosamente benéficos a nivel social, es decir, que tengan impactos positivos para los consumidores y también impactos positivos para los agentes económicos privados. Entonces, voy rápidamente a comenzar a discutir un poco la presentación. Primera, por favor. No me voy a detener mucho. Adriana ya dio una excelente definición de lo que es Zero Rating. El punto importante, creo, el segundo, ya lo mencionó también Daniel, ¿dónde radica el valor de esta oferta comercial? Precisamente en que tenemos caps de datos. Esa es la única razón por la cual realmente el Zero Rating tiene sentido económico. Porque es atractivo para los usuarios, porque esencialmente si yo tengo un cap de 5, de 3 gigas, etcétera, estoy sujeto a ciertas restricciones.
Cuando encuentro que el oferente en el mercado me da la posibilidad de consumir más a un precio que efectivamente no es cero, un precio que tiende, dependiendo del consumo, que tiende a ser cada vez más bajo, pero que a nivel comercial, en las discusiones públicas se ha dicho que es zero rating, esencialmente es atractivo para cualquier consumidor, ¿no? Entonces, este es un punto que quiero enfatizar. La única lógica de instrumentar este tipo de esquemas comerciales es la restricción natural que existe en las redes, particularmente móviles, de consumir datos de manera limitada. Esperemos que en el futuro, conforme las redes se hagan más robustas y rompamos, digamos, el bottleneck esencialmente de la infraestructura, a ver si es que ocurre algún día, evidentemente este tema pasará a segundo plano. Siguiente, por favor. ¿Y por qué ha generado tanta controversia? Bueno, aquí hay un caso bastante famoso en Europa. Vodafone 2015 fue multado por 200.000 euros por proveer un servicio HBO Go a video streaming a zero rate, ¿no? Aquí hay un tema, una de las justificaciones que utilizó el regulador fue precisamente, y ahí lo tienen y está subrayado, que Vodafone influenció a los consumidores en su conducta de consumo en Internet. Como economista me genera mucho ruido este argumento. Evidentemente hay que leer, creo que todo el contexto, pero no se trata de eso el proceso de competencia. No cuando uno sale al mercado, cuando yo bajo un precio y estoy compitiendo en el mercado, trato de influenciar el comportamiento de los consumidores. Entonces, lo digo, seguramente el regulador hizo un análisis mucho más sofisticado, pero me parece que este tipo de comentarios es parte de por qué este tipo de estrategias comerciales ha generado tanto ruido, ¿no? El proceso competitivo implica evidentemente que quiero que no consuman de mi competidor y que consuman de... Entonces, si en ese contexto amplio consideramos esta como una estrategia comercial que, por cierto, beneficia a los consumidores, voy en un momento a discutirlo, evidentemente que a mí no me sorprendería. De hecho, habría una gran justificación por qué este tipo de esquemas podían ser procompetitivos. Siguiente, por favor. Aquí viene, y aquí está quizá el mensaje más importante, y es una especie de resumen de lo que ya mis compañeros han dicho. Y como economista, como siempre concluimos, todo depende de... Pero cuando analizamos un tema, siempre hay un efecto procompetitivo y un efecto anticompetitivo. Hay casos en los que nos podemos ir al extremo. Pero en este tipo, yo creo que es importante que tengamos con mucha claridad cuáles son los efectos procompetitivos, cuáles son los efectos anticompetitivos. Y de hecho, la evaluación que hacen los reguladores va a depender mucho, y es un poco la conclusión, de cuál de estos dos efectos domine. Efectos procompetitivos voy a mencionarlos rápidamente. El primero y el más inmediato es el acceso gratuito a mayores contenidos. Gratuito entre comillas, por lo que ya comentó Lester, ¿no? Es relativamente gratuito porque si yo pongo una recarga de 20 pesos y me dan un acceso ilimitado, pues se va a prorratear ese consumo en el número de datos que tenga durante ese periodo. Pero el precio va a converger a cero, pero no necesariamente va a ser cero, ¿no? Entonces, gratuito en cierto sentido, lo que es innegable es que tengo acceso a un mayor nivel de consumo. Eso es un efecto evidentemente procompetitivo para los consumidores. Segundo punto importante, mayor uso de Internet, particularmente móvil, e inducción de efectos de red positivos. Adriana comentaba de manera muy clara este tipo de efectos, particularmente en aquellas plataformas cuyo contenido es generado precisamente por los propios usuarios, ¿no? Estos son los efectos de red positivas. Si yo tengo acceso ilimitado a Facebook, es un ejemplo, evidentemente... y sé que no tengo ninguna restricción de datos, tengo más incentivos a subir fotos, a seguir comentando, pasarme todas las noches desvelándome poniendo más comentarios. Ese contenido que yo genero al mismo tiempo genera efectos positivos para el resto de los miembros de la red y entonces el valor de utilizar esta plataforma se incrementa. Entonces este es un efecto de red bastante conocido ya en economía de redes, y este es un efecto evidentemente también pro-competitivo. Si hubiera aquí gente de la Comisión Federal de Competencia, creo que le encantaría el punto 3 y el punto 4. Incentiva la entrada de nuevos oferentes en el mercado. ¿Cómo? La forma más clara, y hay distintos mecanismos, pero uno de los mecanismos más claros es cuando particularmente un proveedor de un contenido o de una aplicación en particular está dispuesto a hacer un side payment, es decir, a pagar al proveedor del acceso para que le dé zero rating, para que, digamos, le dé preferencia o no le cobre a los usuarios. Si yo soy un nuevo entrante y no genero un mecanismo de incentivos para entrar al mercado, bueno, estoy un poco más a la deriva de cuál será la diferenciación que puedo tener en el mercado. Pero cuando yo estoy dispuesto a entrar y sé que mi aplicación es interesante y que lo único que necesito es generar una masa crítica de usuarios, una forma muy natural es yo me siento a negociar con el proveedor del acceso,
hago un pago de tal manera que él pueda proveer precisamente acceso libre. Lo único que yo quiero es entrar en el mercado, que los consumidores conozcan la diferenciación de mi producto, la calidad de mi producto y empezar a tener este efecto de masa crítica. Entonces, curiosamente, este tipo de prácticas podrían generar un mayor conjunto, concurrencia, como dirían la gente especialista en comunicaciones, en competencia económica en el mercado. Y el tercer punto también está muy asociado, es mayor competencia entre los EMNOs, entre los proveedores de acceso. ¿Por qué? Porque si hay dos redes, red A y red B, y uno empieza a ofrecer tarifas a descuento, digamos, con zero rating, evidentemente me diferencio del mercado. Entonces, hay mayor competencia en el mercado. Entonces, el primer gran mensaje, creo, no hay que desligarlos. Hay efectos procompetitivos y son muy, muy claros. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda, bueno, son los riesgos anticompetitivos que pudiese haber en el mercado. Y aquí ilustro rápidamente, es el tema de lo que se llama en economía foreclosure en relaciones verticales. A grandes rasgos, tenemos del lado izquierdo una relación entre un proveedor de acceso, que es el MNO, y el CAP, que es el proveedor de contenidos o de la aplicación en particular. Lo curioso es que cuando analizamos este tipo de fenómenos estrictamente, puede haber efectos anticompetitivos en la parte baja o en la parte alta del mercado. Es decir, puede haber que la relación entre quien provee la aplicación y el acceso genera un efecto anticompetitivo a nivel, y eso lo mencionó ya Daniel un poco, a nivel, digamos, de los que proveen el acceso o de los que proveen el contenido. Lo curioso, y este es un punto que me gustaría destacar, es que toda la discusión de neutralidad de red siempre se ha analizado, discutido en base a la gráfica del lado izquierdo. Es decir, posibles efectos de desplazamiento en el mercado, digamos, de aplicaciones y de contenidos. Y en el debate nunca ha aparecido otro efecto anticompetitivo tan idéntico, que es cuando podría haber, por ejemplo, en ciertos contextos, aplicaciones que pudiesen afectar o desplazar a un MNO, a un proveedor de acceso. Voy rápidamente a la siguiente lámina. MNO es un poco este caso que casi no se discute en el tema de neutralidad de red. Es esencialmente, una forma de entenderlo es cuando un contenido es especial, un contenido relevante, como lo ha definido el propio IFT, es provisto en condiciones diferenciales, y esta condición diferencial puede ser desde la propia exclusividad o puede ser a tarifas diferenciadas, que sería un esquema, digamos, de zero rate, a un solo proveedor de acceso. Si este es un contenido bastante demandado, evidentemente hay un efecto anticompetitivo en el mercado de aquellos proveedores de acceso que no tienen acceso a este contenido privilegiado, ¿no? Pero este, digamos, es un efecto general, pero es bastante factible. Siguiente. El tema central, el tema que evidentemente todos hemos discutido en este foro, pues es el tema del acceso, de la posibilidad de efectos anticompetitivos en el mercado de contenidos. Y este es el esquema que ya mis compañeros han discutido con bastante claridad. El punto importante, en mi opinión, es el primero. Es bastante obvio, al menos como economista, que que zero rating implica discriminación de contenidos a través de un mecanismo de precios. Y sí, es lo que decía Lester, como la discriminación natural, la disposición a pagar. Pues cualquier precio en el mercado, en cualquier mercado, significa discriminación. El problema del monopolio como falla de mercado significa, evidentemente, que a un precio hay consumidores que típicamente son marginados porque el precio no alcanzan o no tienen disposición a pagar ese precio. Entonces, digamos, el problema económico más fundamental es que existe discriminación y el mecanismo de precios es naturalmente discriminatorio. Yo creo que el tema no es tanto ver o asustarnos cuando vemos una política de zero rating, y este es quizá el mensaje con el cual voy a cerrar. La parte importante es ver cuáles son los efectos realmente en el mercado. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los mensajes que me gustaría enfatizar en esta mesa? Y la mayor parte de ellos coinciden con mis compañeros. Primero, yo sí creo que es necesario, y este es un tema que no solamente aplica en materia de zero rating, es un tema que aplica en general a la política de competencia en México y en algunas otras partes del mundo, tenemos que adoptar un enfoque basado en cuáles son los efectos de las políticas. A mí sí me parece riesgoso que en un mercado, como ya lo mencionaron, tan innovador, tan dinámico, automáticamente empezamos a pensar, y algunos países lo han hecho, a tratar de intervenir en el mercado. Eso no significa que no existan efectos anticompetitivos. Significa que tenemos que ser inteligentes en la forma en que podemos intervenir en los mercados.
Y esta inteligencia para mí en particular como economista significa tomar un enfoque enfocado en cuáles son los efectos de cualquier práctica. Si hay una práctica en particular, hay que analizarla con seriedad y ver cuáles son los efectos al final. Y en función de eso, ver cómo se podría corregir. A mí sí me parece riesgoso adoptar un enfoque per se, como se ha adoptado en algunos países, de decir zero rating tiene que estar prohibido. Porque entonces nos estaríamos cancelando la lista de al menos 4 grandes beneficios que obtienen los usuarios. Y esto me lleva al segundo punto. El segundo y el tercer punto están relacionados. Regulación versus instrumentos de política de competencia. Yo en lo particular sugeriría en estos mercados bastante dinámicos adoptar primero un enfoque más de política de competencia. Una vez que yo identifique que hay una falla de mercado, identifique una práctica ilegal, tengo instrumentos de política de competencia bastante eficientes para intervenir en el mercado y corregir. Y si quiero sancionar de manera fuerte a un violador de la ley, lo puedo hacer con el objetivo, claro, de mandar, digamos, un mensaje a aquellos otros operadores del mercado que no lo vuelvan a hacer. Lo puedo hacer, pero me parece que es un enfoque mucho más directo y dejar por una parte que evolucione el propio mercado. Y solo en caso de que la falla de mercado, este problema sea recurrente, repetitivo, probablemente se tendrá que adoptar un enfoque de carácter regulatorio, donde ya se diseñe una regulación específica para tratar de intervenir en el mercado. Pero me parece extremadamente riesgoso establecer reglas per se de prohibición de ciertas prácticas cuando tenemos un instrumento que en primera instancia me parece eficiente para atender cuáles en principio problemas de carácter competitivo. Y el tercer mensaje, ya lo mencioné, la pregunta es cómo voy a utilizar los instrumentos de política de competencia y los instrumentos regulatorios. Los voy a utilizar en función del balanceo de los efectos procompetitivos y anticompetitivos que observo en el mercado. Y del lado derecho tenemos pues la copia del famoso Restoring Internet Freedom, que se acaba de anunciar, que el presidente de la FCC anunció el día de ayer, que creo que va a dar un gran tema de qué hablar. Pues muchas gracias y a la orden. Muchas gracias, Víctor. Originalmente se tenían planteadas 2 rondas de 7 minutos, sin embargo las participaciones han excedido un poco el tiempo y estamos un poco sobre programa. Me gustaría proponerle a los compañeros de panel, si no tuvieran ningún inconveniente, en que abriéramos la mesa preguntas y respuestas y una vez concluido eso, acabáramos con la mesa. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, o incluso entre los mismos panelistas. Bueno, pero primero quisiera ver. ¿No? Por favor, comisionada. Gracias, muy concreto. Como el aspecto que en la literatura se ha identificado como potencialmente dañino, lo cual contrasta con lo que nos acabas de plantear, de no el cero al usuario, sino el que el proveedor del contenido pague al operador. Es esa parte, porque tal vez aplicaciones muy jóvenes, muy nuevas, no podrán pagar. Bueno, y como son convenios poco transparentes, yo quisiera preguntar si, hasta dónde es de su conocimiento, bueno, ¿cuál es el caso en México? ¿Facebook le paga a los operadores móviles? ¿O Twitter o WhatsApp? Sí, porque podría haber el caso que no son pagos, sino hay un como acuerdo benéfico mutuo. Y 2, si ustedes conocen casos, porque lo que sí es que hay que denunciar más. O sea, si hay un desarrollador mexicano o extranjero, aunque nos vamos a ir a un tema importante de jurisdicción, de problema de jurisdicción, le está haciendo daño esa práctica, está siendo desplazado, porque yo no tengo conocimiento de alguna denuncia o que se le haya negado ese acceso al operador, bueno, o porque no quiere pagar o porque le cobran más que lo que le cobrarían a Facebook, Twitter. Entonces, pero sería importante, solo que me pregunto, si es una nueva aplicación con muchos menos usuarios aún, pero está como tantos servicios OTTs fuera de territorio nacional, dudo si se va a querer someter
a la jurisdicción de una autoridad de competencia mexicana. Si un operador móvil o fijo es la que le está impidiendo el acceso. Y nada más para aclararlo, la cuestión jurisdicción entre autoridades de competencia, porque es un tema muy importante, Carlos, not so fast, te diría. Hay que analizar cuál es el mercado relevante. Si es una aplicación que compite con servicios de telecomunicaciones tradicionales y que hay una posible práctica monopólica en el mercado relevante, y el mercado relevante es de telecomunicaciones, no de Airbnb o de transporte, pues, y hay un problema de desplazamiento en ese mercado, bueno, de radiodifusión o de telecomunicaciones, de aplicaciones que sí, y así las tiene Europa divididas. OTTs que compiten con voz, mensajería, con los servicios tradicionales, y OTTs, incluyendo contenidos, películas, tarán, y OTTs que dan otros servicios, ¿no? Como hospedaje, transporte.